Muy bien. A ver, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio es el ejercicio número 3. Nos piden calcular el área de un cuadrilátero limitado por los ejes coordenados y las rectas L1 y L2, ¿cierto? Veamos. Ejercicio número 4. No, 3, ¿no? 3. Calcular el área del cuadrilátero limitado por los ejes coordenados y las rectas L1 y L2. Donde las rectas L1, ¿cierto? Está determinado por esta ecuación de acá. 4x, ¿cierto? Más 3y igual a 12. Y la recta L2 está dado por la ecuación 8x más 6y igual a 48. ¿Ok? Muy bien. Para ello vamos a ver en qué puntos se intersecta con los ejes coordenados, ¿cierto? Para ello, bueno, podemos hacer una gráfica o no, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero siempre es bueno hacer una gráfica. A ver, vamos a hacer nuestros ejes por acá, ¿ok? Primero para L1, bueno, para ubicar coordenadas damos si x es igual a 0, ¿cierto? El y es igual a 4, ¿cierto? Entonces me dice que la recta L1 pasa por el punto 0,4, ¿cierto? 0,4, es el punto 0,4. Si y es igual a 0, entonces el x debería ser igual a 3, ¿cierto? ¿Ok? Aquí me quedaría 0, 4x igual a 12, x debería ser 3. Entonces pasaría más o menos por acá, ¿no? Por el punto 3,0, ¿no? 3,0. Entonces mi recta debería pasar por este punto. Por este punto de acá. A ver. No. ¿Ok? Una vez pasado por ahí, esa es la recta L1. Ahora vamos a ubicar la recta L2. ¿Quién es la recta L2? Dice que la recta L2 está dado por esta ecuación, ¿no? Para graficarlo vamos a dar valores para el x. Siempre lo más fácil es dar x igual a 0. Si x es igual a 0, el y debería ser igual a 8, ¿no? Sería igual a 8. Entonces debería quedar por lado hacia arriba, ¿no? A 8. Si ustedes observan, el L1 y el L2 son paralelos, ¿cierto? Pero profesor, ¿cómo usted sabe que son paralelos? ¿Por qué? Porque los coeficientes del X, en este caso, son proporcionales, ¿no? Por ejemplo, 8 entre 4, 2. El coeficiente de Y, 6 entre 3, 2, ¿cierto? O también otra forma de ver si son paralelos, simplemente despejando el valor de Y, ¿no? Y el coeficiente del X es la pendiente de esa recta. Entonces, veamos, ¿cierto? Entonces, por acá queda el 8, 0,8. Y por acá, cuando el Y es igual a 0, ¿cierto? Debería quedarme 6, ¿cierto? El doble por acá. Más o menos por acá. Entonces, la otra recta, L2, sería esto por acá. Bueno, tampoco, ¿no? No. Un poquito más cerca acá. Supongamos que esta es nuestra recta L2. Supongamos que son paralelas, ¿no? Entonces por acá tengo esto de acá. Muy bien, ese sería L2, L1. Me dice calcular el área del cuadrilátero limitado por los ejes coordenados y las rectas L1 y L2, ¿no? Entonces me pide más o menos calcular el área de este cuadrilátero, ¿cierto? De este de acá y, bueno, por este de acá, ¿no? Así y así. Ok. Bueno, esto inclusive se puede hacer de forma geométrica nada más, ¿no? Bueno, ¿conocemos la altura de acá? Sí, 4, ¿cierto? Conocemos ahí 4. ¿Qué más? Este de acá lo conocemos es 3, ¿cierto? Este de acá es 3. Si tú trazas una paralela al eje X, en este caso me quedaría así, ¿no? Este sería 3 también. Es 3. Esto de acá, porque acá es 6,0, recuerden, 6,0. Este de acá vendría a ser 3 también, porque acá hay 3, ¿cierto? Este de acá es 3. ¿Qué más? Ah, pero yo puedo conocer esto de acá. Claro, lo conoces porque aplica Pitágoras. Raíz al cuadrado de 4, ¿cierto? Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado me queda 5. Entonces este es 5, este es 5, ¿cierto?
Si este es 5, ¿cuánto vale? Bueno, ¿cuánto vale esto de acá? Bueno, la verdad no me interesa mucho esto, me interesa más esto de acá, ¿no? ¿Cuánto mide este de acá? Mide 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este de acá es 8, ¿cierto? Todo es eso 8, ¿no? Claro, puedes hacerlo de forma vectorial también. Recuerden que el área de un paralelogramo, ¿cierto? Que sería este paralelogramo de acá, vendría a ser igual a este vector de acá por el ortogonal de acá, ¿no? O también puedes hacerlo de forma más sencilla usando la fórmula, ¿no? Que es el área del paralelogramo es igual a base por altura, ¿no? Que en este caso la altura es 4, ¿cierto? La base es 3, me queda 3 por 4, 12, ¿cierto? Y arriba, ¿no? El área del triángulo me quedaría 3 por 4 sobre 2, ¿no? 3 por 4 sobre 2. Entonces, voy a colocarle aquí región A1, ¿cierto? Sería la región A1 y sería la región A2. Bueno, acá sigue, ¿no? Fácil, ¿no? A1 sería igual a base por altura, ¿cierto? Que sería, bueno, la base ustedes pueden ver que es 3, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿cierto? Que este es igual, sobre 2, ¿no? Sobre 2 es para el triángulo. Base por altura, que en este caso me queda 3, que es la base, la altura es igual a 4, que recuerden que aquí los ejes coordenados son ortogonales. Me queda 3 por 4 igual a 12, ¿cierto? Y el área 2 no es nada más ni nada menos el área del triángulo, que me queda base, ¿cierto? Que aquí es 3 por altura sobre 2, ¿cierto? Que me queda 3 por 4 sobre 2, que es igual a 6. Finalmente, el área del cuadrilátero es igual a 1 más A2, y esto es igual a 18, ¿no? A 18. Pregunta sencilla. Muy bien. ¿Qué más? Ejercicio número 4. Nos dice determinar los valores de m y n para los cuales la recta de la ecuación, voy a colocar acá ya, ejercicio número 4, la recta con ecuación m, ¿cierto? M más 2n menos 3 por x, ¿cierto? Más 2m menos n más 1 multiplicado por y más 6m más 9 igual a 0. Entonces es paralela al eje de las abscisas, ¿cierto? E intercepta al eje y en el punto 0,3, ¿cierto? Intercepta. Entonces nosotros vemos que esta recta, la que le voy a colocar L, ¿cierto? L es paralela al eje, ¿a cuál eje? Al eje de las abscisas, o sea, al eje X. Y además, L interceptado con el eje Y, ¿cierto? Con el eje Y, que lo voy a colocar así con Y mayúscula, es igual al punto 0, menos 3. 0, menos 3. ¿Cierto? Muy bien. ¿Ustedes recuerdan cómo era una recta que era paralela al eje X? ¿Cierto? Si es paralela al eje X, significa que, ¿cierto? Significa que la ecuación es de la forma como L es paralela al eje X, entonces implica que L es de la forma Y igual a una constante, ¿cierto? A un C, ¿cierto? Y igual a un C. Entonces, ¿quién es ese C? No me dice cómo el punto 0, menos 3, como 0, menos 3 pertenece, ¿cierto? Pertenece a L. Entonces, si pertenece a L, satisface Y igual a C, ¿no? Pertenece a L, entonces deberíamos tener que menos 3 es igual a C. Entonces, la ecuación de la recta vendría a ser Y igual a menos 3, ¿cierto? Y igual a menos 3. Muy bien. ¿Qué más? Ah, me piden encontrar los valores de m y n. Claro. Entonces, en este caso, luego debemos tener que, como esta es la ecuación de L y este de acá también es la ecuación de L, debemos igualar el coeficiente, ¿cierto? En ese caso me quedaría m más 2n. Bueno, acabo de colocar estos dos asteriscos, ¿cierto? Y este de acá lo voy a colocar asterisco, ¿cierto? Luego, igualando, igualando, asterisco, y el 2 asterisco, 2 estrella, tenemos
¿cierto? Tenemos que tener que m, ¿cierto? Más 2n, que es el coeficiente del x, menos 3 debería ser igual a c, ¿cierto? También debemos tener que el coeficiente de y debe ser igual al coeficiente del y, ¿cierto? Al coeficiente del y. O, ¿cierto? O también, importante, que esto de acá sobre esto de acá debería ser igual a menos 3. Despeja acá el y, ¿no? Entonces, si este es igual a cero, tendríamos que L, ¿cierto? Creo que este sería el camino correcto, 2m menos n más 1, ¿cierto? Por y es igual a menos 6m, más 9, ¿no? ¿no? Menos afuera, ¿no? El menos debería ir afuera. Menos esto. Muy bien, despejo el y para tenerlo de forma igual. Me quedaría 6 es igual a menos 6m, ¿cierto? Más 9 sobre 2m menos n más 1, ¿cierto? Entonces, haciendo analogías esto con esto, ¿cierto? Esto con esto debemos tener que menos 3 debería ser igual a menos 6 veces m más 9, ¿cierto? Todo sobre 2m menos n más 1, ¿cierto? De aquí vamos a tener que, de aquí tenemos que menos 6m, ¿cierto? Menos 6m más 3n menos 3 debería ser igual a menos 6m, ¿cierto? Menos 6m menos 9, ¿cierto? Menos 9. Bueno, pasando, aquí me queda menos 6. Muy bien, aquí podemos eliminar el m, ¿no? Podemos eliminar el m. Y el n me quedaría 3n igual a menos 6, ¿cierto? El 3 pasa a sumar y n me estaría quedando igual a 2. Como n es igual a 2, reemplazando n igual a 2 en ¿dónde? Aquí, ¿no? Que lo vamos a llamar 3 asterisco. En 3 asterisco debemos tener que, podemos encontrar m, ¿no? Me quedaría m más 2 veces 2, que es n, ¿cierto? Menos 3 igual a 0, ¿cierto? Y esta me quedaría m igual a menos 1, ¿verdad? Entonces hemos encontrado el valor de m y el valor de n, ¿cierto? El valor de m y el valor de n. N es igual a 2 y m es igual a menos 1. Muy bien. Ahora pasamos a hacer el ejercicio número 5. ¿Qué me dice el ejercicio número 5? Me dice, dado, bueno, sea L1 y L2, dos rectas, ¿cierto? Si A y B son puntos de la figura, bueno, ahí nos está dando la figura. Voy a colocar acá la 5, ¿cierto? Pregunta número 5. Nos están dando dos ejes coordenados. Bueno, el eje coordenados aquí. Nos están dando dos rectas, ¿cierto? Dos rectas que son paralelas. De hecho, son paralelas. Como ustedes pueden ver ahí, los coeficientes, ¿cierto? Del x y del y son iguales, ¿cierto? Entonces son paralelas esas dos rectas, ¿cierto? Son paralelas. Entonces una viene por aquí, otra viene, justo pasa por el centro, ¿no? Justo pasa por el centro. Muy bien, este es L1, esto es L2, ¿cierto? Y por acá me dice que hay otra recta que forma un ángulo de 45 grados, como este de acá, ¿no? Que viene medio así, bueno, más o menos así, bueno, parece 90 y eso. Entonces puede venir así, ¿no? Voy a poner 45 grados aquí, ¿cierto? Como ellos son paralelas, ¿cierto? Este ángulo también debería ser 45 grados. Bueno, este punto de acá de intersección es el A y este punto de acá es el B, ¿cierto? Muy bien. Además, me están diciendo que el L1 es igual a menos 4 quintos, ¿cierto? Menos 4 quintos por X más 3 quintos Y
igual a cero. Ese sería el L1. Y el L2 es también menos 4 quintos, ¿cierto? X más 3 quintos y igual a 2 raíz de 3. Note que, ¿cierto? Note que L1 es paralelo a L2, ¿cierto? L1 es paralelo a L2. ¿Por qué es paralelo? Ustedes pueden calcular la tangente. Si ustedes quieren la tangente, se obtiene al despejar y, ¿cierto? Y la tangente era el coeficiente del x, ¿cierto? Coeficiente del x, claro, cuando una vez se ha despejado el y, ¿no? Y pero acá, es como ustedes pueden ver, ¿no? El coeficiente del x es igual al coeficiente del x de la recta L2. Análogamente tenemos con el coeficiente del y en el L1 y en el coeficiente del y en el L2, ¿no? Son iguales. Por lo tanto, las tangentes serían iguales, ¿no? Muy bien, ¿qué me están pidiendo? Dice, si A y B son puntos de la figura, hallar la distancia de A B, ¿ok? Vamos a encontrar la distancia de A a B. O sea, esta longitud del segmento, ¿cierto? Esta longitud del segmento. Muy bien, ¿cómo calculamos la distancia de A a B? Eh, muy bien, si ustedes observan, bueno, vamos a colocar por acá el B. Esta distancia de acá hacia la recta, ese sería, ¿quién? La distancia de L1 a L2. No me acuerdo si dimos la fórmula para encontrar la distancia entre dos rectas, pero encontrar la distancia entre dos rectas es lo mismo que encontrar la distancia de un punto hacia la otra recta, cuando son paralelos, ¿no? Cuando son paralelos. Muy bien, ¿cómo podemos dar eso? Ah, profesor, acá es esta distancia de acá. Bueno, voy a tomar el punto más fácil, que es el origen, ¿no? El punto del origen, puedo calcular esta distancia de acá. Este punto es 0,0, ¿cierto? El punto 0,0. Entonces, la distancia, bueno, que lo voy a llamar O, ¿cierto? Voy a llamar O. Entonces, la distancia del origen a la recta, ¿cierto? A la recta L2, ¿cierto? L2, ¿cierto? Esto es igual a quién, ¿cierto? Si ustedes recuerdan la fórmula, ¿cierto? La fórmula de, si tú tienes una ecuación en la forma AX, ¿cierto? Más BY más C igual a cero, entonces la distancia de un punto, ¿cierto? Distancia de un punto X, de un punto P hacia la recta L, ¿cierto? Claro, tomando P1 igual a, bueno, P igual a X1 más Y1. Perdón, P igual a X1, Y1. P igual a X1, Y1. Entonces, cómo encontraba la distancia? La distancia se usaba esta fórmula que también lo demostramos, ¿cierto? Como el valor absoluto de quién? Del A, en vez del X, voy a colocar X1 más BY1, ¿cierto? Más C sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para eso yo debo dar la forma L2 así, ¿no? Como una ecuación igualada a cero en uno de los extremos, ¿no? Note que, aquí, note que, bueno, note que L2, primero vamos a dar la ecuación general de L2, ¿sí? L2, note que, despejando todo esto me queda así, ¿no? Menos 4 quintos, ¿cierto? Menos 4 quintos X más 3 quintos Y, ¿cierto? Es menos 2 raíz de 3 igual a cero, ¿cierto? Menos 2 raíz de 3 igual a cero. Luego, la distancia de L1 a L2, nosotros hemos dicho que es igual a la distancia de cualquier punto, ¿cierto? Del L1 al L2. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, hemos considerado el punto de origen, ¿cierto? Este sería de 0, del origen, la distancia del origen a la recta L2, ¿cierto? Como dijimos hace rato, ¿cierto? Esto sería igual a ¿quién? En vez de x voy a colocar x0, que en este caso sería 0, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí para que quede de forma explícita, ¿no? Me quedaría así. Menos 4 quintos, ¿cierto? Por 0, para que vean que he utilizado la fórmula acá, ¿cierto? Más 3 quintos por 0, ¿cierto? Menos 2 raíz de 3. 2 raíz de 3, ¿cierto? Aquí es 0. Valor absoluto sobre la
raíz cuadrada del coeficiente del x al cuadrado, que me queda 4 quintos al cuadrado, más 3 quintos al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Luego, esto me está quedando igual. Bueno, este es cero y aquí me queda 2 raíz de 3 arriba, ¿cierto? 2 raíz de 3 porque está en valor absoluto. Y abajo me queda 4 al cuadrado sobre 5, bueno, 16 sobre 25 más 9 sobre 25, que sumando me daría 1, ¿cierto? Esto me daría 1. Entonces, a esta de aquí simplemente me ha salido 2 raíz de 3. ¿Quién es la distancia de L1 a L2? 2 raíz de 3. Pero a mí, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo calcular la distancia de B a A, ¿cierto? La distancia de B a A. Muy bien. Como la distancia de B a A, ¿cierto? Puede ser calculada de la siguiente manera, la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pero acá me está, yo tengo que esto de acá es 2 raíz de 3, ¿cierto? Esta longitud es 2 raíz de 3. Tengo que este ángulo es 45, estos ángulos son opuestos, de aquí también sería de 45, por lo tanto este de aquí también sería 45, ¿cierto? Automáticamente ya tengo la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa no es nada más ni nada menos, ¿cierto? Que 2 raíz de 3 por raíz de 2, ¿cierto? 2 raíz de 3 por raíz de 2. Luego, ¿cierto? Bueno, como, el ángulo es, ajá, como 2 raíz de la hipotenusa, ajá, como AB, bueno, la distancia de AB, voy a colocar aquí la distancia de AB, es la hipotenusa, ¿de quién? Del triángulo, aquí le voy a colocar un punto ya, C, ABC, ABC, de ABC, del triángulo ABC. Entonces, y el ángulo BAC es 45, triángulo BAC, el ángulo BAC es 45. Debemos tener que la distancia de AB, ¿cierto? AB, perdón, en mayúscula aquí, ¿no? De los puntos A al punto B, debería ser igual a el cateto opuesto por raíz de 2, ¿cierto? 2 raíz de 3 por raíz de 2, ¿cierto? Por raíz de 2. ¿Qué esto me está dando igual aquí? A 2 raíz de 6. Y esa sería la distancia de A B, ¿cierto? De A B. Muy bien. Muy bien. Aquí lo único que hemos hecho es aplicar la fórmula de la distancia de un punto a la recta, ¿cierto? A la recta. Recuerde que, esto es importante que siempre recuerden, ¿no? Que la distancia entre dos rectas paralelas es igual a la distancia de un punto de la recta a la otra recta, ¿no? O sea, tú puedes tomar cualquier punto. Puedes tomar ese punto de acá, la distancia debe de ser este de acá, ¿cierto? Como son paralelas, este de acá es igual a este de acá, este es igual a este de acá, ¿cierto? Muy bien. Si está todo claro, podemos pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Ajá, el siguiente ejercicio nos dice que una partícula P1 tiene una velocidad bueno, determinado por un vector con coordenadas 100,30, ¿cierto? Y parte del origen en el instante t igual a 0, o sea, es una recta, bueno, la trayectoria que la trayectoria que sigue esa partícula debería ser en dirección del vector B1, ¿cierto? Muy bien. Parte del origen. Además, tenemos una segunda partícula que es P2, que tiene una velocidad 50,30, ¿cierto? Menos 30, ¿no? Y parte del punto 0,270 en el instante t igual a 0. ¿Dónde se intersectan las trayectorias? ¿Colisionan las partículas? Pregunta, ¿cierto? Eh, ¿En qué instante debería partir la partícula P1 para chocar con la partícula P2? Muy bien, en este caso voy a necesitar que la ecuación paramétrica, ¿cierto? La ecuación paramétrica o la ecuación vectorial. Ese es el ejercicio número... no, todavía faltaba arriba, ¿no? ¿O no? Me salté.
Sí, se pasó el Sí. ejercicio 9, bro. Ajá. No sé, se dio un blanco aquí a la computadora. Muy bien. No, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, ¿nos quedamos en qué ejercicio? El ejercicio 5 todavía, ¿no? Vamos por el ejercicio 6 ahora. Sí, sí, el 6, profe. Sí, gracias. Ejercicio 6. Muy bien, el ejercicio 6 nos dice hallar las coordenadas del punto R sobre el segmento PQ, tal que PR sea igual a 3 quintos PQ, donde P es igual a 3 quintos y, bueno, P es igual a 3,5 y Q es igual a 9, menos 7, ¿cierto? Muy bien, este es un ejercicio de segmentos. Veamos. Me dice que, bueno, puedo ubicarlos, ¿no? Puedo ubicarlos en la recta, ¿cierto? En la recta, no, en el plano. Vamos a hacerlo en la segunda hoja. Vamos a ubicar aquí, ejercicio número 6. Ubicamos nuestro plano, ¿cierto? Vamos a hacerlo todo con negro acá. Aquí. Muy bien. Luego, ubicamos los puntos P, que es 3,5, ¿cierto? Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ubicar por acá. Más o menos por aquí, ¿cierto? Punto 3,5, que es el punto P, ¿cierto? Y además nos están dando el punto 9, menos 7. Sería más o menos por acá, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coma menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Entonces sería más o menos por acá. Entonces nos pide eh, encontrar el punto R, ¿no? El punto R. Muy bien. Juntamos estos dos segmentos. Bueno, más o menos. Ya. Vamos a ubicar el punto acá. Muy bien. Muy bien. Este sería el punto, digamos, el punto Q, ¿cierto? 9, menos 7. 9, menos 7. Muy bien. Ahora nos dice que el R es un segmento que se ubica en PQ, tal que PR es 3 quintos de PQ, o sea, es más pequeño que PQ. Ah, claro, PQ es el segmento más grande, ¿no? Entonces, PR es igual a 3 quintos, ¿cierto? De PQ. Entonces, debería ser más o menos por acá. Más o menos por acá. 3 quintos. Podemos usar la fórmula, obviamente, ¿no? Si ya hemos usado la fórmula, hemos demostrado la fórmula, podemos usarla, que es R, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién es la fórmula en ese caso? Recuerden que recuerden que podíamos teníamos una fórmula que me ayudaba a encontrar las coordenadas de un punto P, ¿cierto? Que dividía un segmento en una relación dada, ¿cierto? En una relación dada. ¿Quién es ese punto? ¿Quién es esa fórmula? Vamos a ver. Eh, a ver. Tenemos el punto P y R, ¿cierto? Tenemos que el P tiene coordenadas 3,5, el 7, menos 9. Podemos hacerlo, esta resolución se puede hacer inclusive usando vectores, ¿cierto? Usando vectores. ¿Cómo usamos vectores? Encontramos la direccional de acá, sabemos que la norma del PR es 3 quintos la norma ¿de quién? Del PQ. Y podríamos encontrar la norma de los vectores de las coordenadas del R, ¿cierto? Pero nosotros no queremos usar eso, vamos a usar nuestra fórmula, ¿cierto? Aquí tenemos que la razón, ¿cierto? La razón, ¿cierto? De la medida del segmento PQ, PR, ¿no? PR, el segmento PR sobre la medida del segmento PQ, ¿cierto? Del segmento PQ es igual a 3 quintos, nos dice, ¿no? 3 quintos. Muy bien, si es igual a 3 quintos, esto significa, ¿no? Usando la fórmula, usando que en este caso, bueno, en este caso es R, ¿no? La razón por la cual está dividido. Esto significa que, esto significa que X, usando la fórmula de
de la división del segmento dado una razón, ¿no? Entonces, x, recuerden que era igual a quién? A x1, ¿cierto? A x1, que es el lugar donde partía, ¿cierto? Que en este caso sería el p, ¿cierto? X1 más la razón, ¿cierto? Por quién, por x2, ¿cierto? Que sería la abscisa del b, del q, sobre 1 más la razón, ¿cierto? 1 más la razón. Análogamente puedes calcular el y, ¿no? En vez de x1 pones y1, ¿cierto? Más r por y2 sobre 1 más la razón, ¿cierto? Y ahí puedes calcular fácilmente quién es el x y quién es el y, ¿cierto? Quién es x y quién es y. Claro, primero, tienes x, ¿cierto? X es igual a x1. ¿Quién es x1? X1 es 3, ¿cierto? X1 es 3 más la razón. ¿Quién es la razón? 3 quintos. Muy bien, 3 quintos. Por x2, ¿cierto? ¿Quién es x2? 9, ¿cierto? 9. ¿Sobre quién? 1 más la razón. ¿Quién es la razón? 3 quintos. Listo. El y debería ser igual a y1. ¿Quién es y1? La ordenada del p, ¿cierto? ¿Quién es la ordenada del p? 5. Muy bien. Entonces me queda 5. Más la razón es 3 quintos, por y2. ¿Quién es y2? Menos 7, ¿cierto? Por menos 7. Sobre, todo sobre 1 más la razón. 1 más 3 quintos, ¿cierto? Y eso automáticamente te está dando la solución, ¿cierto? Te está dando la solución. Claro, aquí es rutinario dar la expresión de x y de y, ¿no? Claro, r igual a x, y. Y eso termina el ejercicio, ¿no? Claro, si no hubiéramos tenido esta fórmula, hubiéramos tenido que usar vectores. Básicamente era como demostrar que el x y el y deberían tener esas coordenadas, ¿no? Primero, como les digo, para ubicar el r, ¿cierto? Eh, Ustedes saben que este vector de acá, el PR, es 3 quintos del vector RQ, ¿cierto? RQ. Por lo tanto, ¿sí? Renzo. Ah, Disculpe, profe, se le acaba de ir un compañero al internet y me ha dicho que le informe a usted. ya, no hay problema. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, como le digo, el vector PQ, ¿cierto? Debería ser igual, bueno, o PR debería ser igual a 3 quintos el vector PQ y de ahí también podrías obtener el mismo resultado, ¿cierto? Es una manera, digamos, alternativa de resolver ese ejercicio. Muy bien. Continuando otra vez con el ejercicio número 7, ¿no? Ahora el ejercicio número 7. Nos dice, ahora nos están dando dos ecuaciones, dos rectas, perdón. Nos piden hallar la ecuación de la recta L de pendiente negativa que pasa por el punto 4, menos 1 y forma con L1 y L2 un triángulo, que faltó la A, un triángulo isósceles cuyos lados iguales se encuentran en L1 y L2 respectivamente. Muy bien. Veamos, es el ejercicio número 7, ¿cierto? El ejercicio número 7. Las dos ecuaciones de esas dos rectas son L1. L1 está dada por la ecuación 7x menos y igual a 0, ¿cierto? El L2 está dando cuando no tiene cuando no tiene término libre diferente de 0, o sea, cuando el término libre es 0, significa que esa recta pasa por el origen, ¿ya? Desde acá ya se van dando cuenta, ¿no? Porque tú reemplazas 0, entonces y debería ser 0 también, ¿cierto? Además, x menos y es igual a menos 2 para el caso de la recta L2. Nos pide hallar la recta L dependiente negativa que pasa por el punto 4 menos 2 y forma un ángulo isósceles, ¿no? Con L1 y L2. Muy bien, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a graficar esto, ¿no? A ver, eh, si el x es 0, ¿cierto? El y también vale 0, obviamente. Si, además, podemos dar otro número. Si y vale 7, entonces x vale 1, ¿cierto? Entonces es una recta bien, casi horizontal, ¿no? Casi vertical, perdón. Entonces debería ser, vamos a ver. Aquí la recta L1, cuando es 0, pasa por el origen. Cuando y es igual a 7, ¿cierto? X es igual a 1, entonces debe ser más o menos por acá, ¿cierto? Más o menos por acá, vamos a colocarlo.
Por acá pasa el L1, ¿cierto? El L1. Y el L2, bueno, cuando x es 0, ¿cierto? El y vale 2, ¿no? Cuando x es 0, y vale 2. Además, ¿cierto? Además, eh, cuando y vale 0, x vale menos 2, ¿cierto? X vale menos 2. Cuando y vale 0, x vale menos 2. Y cuando x vale 0, y vale 2, ¿cierto? Entonces, veamos. Primero tracemos aquí, esta recta L1. Esta fue la recta L1. Y esta sería la recta L2, ¿cierto? Esta sería la recta L2. Me dice que debo calcular, ¿cierto? Que debo calcular la recta, ¿no? L, dependiente negativa. O sea, dependiente negativa, ustedes ya saben que debería estar graficada más o menos de esta manera, ¿cierto? De esa manera. Entonces debería venir más o menos por acá. O por acá también, ¿no? No hay problema. Dependiente negativa que dependiente negativa que pasa por el punto 4, menos 1, ¿cierto? ¿Quién es el punto 4, menos 1? Lo ubicamos por acá, sería por acá, ¿no? Aquí era 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer por acá. 4, menos 1. Muy bien. Tenemos el punto donde pasa, ¿cierto? El punto donde pasa, podemos calcular quién es esa recta, ¿cierto? Porque recuerden, para calcular la ecuación de una recta necesitamos un punto y su pendiente, ¿cierto? Si no tenemos la pendiente, por lo menos necesitamos tener un vector direccional. Pero siempre necesitamos un punto. Aquí ya tenemos el punto, ¿no? Que es 4, menos 1. Muy bien. Allá la ecuación de esa recta con pendiente negativa, ¿cierto? Entonces, debería ser así, ¿no? Así, porque debería ser, si es positiva, pasaría así. Bueno, tal vez puede cortar por abajo, ¿no? Puede cortar por abajo, ¿no? Puede cortar por abajo y puede también tener un ángulo isósceles, no hay problema. Pero eso no pasa, ¿no? Porque por ese punto pasa uno con pendiente positiva y uno con pendiente negativa. Si fuese pendiente negativa, ¿no? Debería ser este comportamiento. Entonces, este caso de acá lo descartamos, ¿cierto? Lo descartamos. Entonces, debería ser más o menos por donde que pase. Vamos a suponer que pasa por acá. A ver. Bueno, por ahí. Vamos a suponer que pasa por acá, y me dice que debemos tener un ángulo isósceles, ¿cierto? Con los lados iguales, ¿dónde? En la recta L1 y L2. O sea que esto de acá, con esto de acá, vamos a colocarle una bolita. Esto de acá, con esto de acá, deberían ser iguales, ¿cierto? Este de acá y este de acá deberían ser iguales. Entonces, debemos ubicar su ecuación. Primero, para empezar, la ecuación del L, que le voy a colocar a esta recta desconocida, ¿cierto? Debería ser así, ¿no? L debería ser igual a ¿quién? Y menos Y0. Bueno, en este caso, el punto donde pasa es el punto 4, menos 1. Entonces, el Y0 no es desconocido, ¿cierto? Entonces sería Y más 1, ¿cierto? Y porque es Y menos Y1. Y menos Y0, en este caso Y0 es menos 1, me queda Y más 1, igual a la pendiente, ¿cierto? Que lo que no conozco, M, por X menos la abscisa por donde pasa, ¿no? X menos 4. Entonces, lo que yo necesito ahora saber es quién es este M de acá, ¿cierto? ¿Quién es ese M de ahí? Muy bien. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Muy bien, por ejemplo, ¿no? Para calcular ese ángulo, podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular, voy a cerrar el WhatsApp porque está gritando mucho. Eh, ya. Muy bien. Ya. Ahora, para calcular el m, vamos a hacer uso de nuestra fórmula para, digamos, el ángulo entre dos rectas, ¿cierto? Entre dos rectas. Muy bien. Por ejemplo, acá, este ángulo yo lo conozco, porque lo puedo deducir de L1, de L2, ¿no? Este ángulo es conocido, ¿cierto? Este ángulo de acá yo lo conozco. ¿Qué más conozco?
Este ángulo de acá no lo conozco, este ángulo de acá yo lo conozco, ¿cierto? Este ángulo de acá yo lo conozco. Si conozco esto, ¿cierto? Si conozco estos dos, ¿cierto? Si conozco estos dos, si conozco estos dos, voy a borrar esto de acá. Si conozco estos dos ángulos, ¿cierto? Obviamente voy a conocer este ángulo de acá. Y si conozco este ángulo de acá, puedo conocer este ángulo de acá, ¿cierto? Y una vez que conozco este ángulo de acá, obviamente voy a conocer este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Este ángulo de acá y este ángulo de acá lo conozco. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos miden lo mismo, ¿cierto? Porque este se opone al lado de acá y este se opone al lado de acá y ambos tienen lados iguales, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién es este ángulo de acá? Veamos. Claro, el ángulo de acá vendría a ser arcotangente de la pendiente de acá, ¿cierto? Muy bien. Pero tal vez exista otra forma más directa de llegar. Veamos a ver cuál sería la forma más directa de llegar. El ángulo, ¿cierto? El ángulo formado por L1 y L2 sería exactamente lo que está acá, ¿cierto? Sería exactamente lo que está acá. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, voy a llamarle tita a este, ¿no? Claro, puedo calcularlo de acá también, que no hay problema, pero voy a calcular su pendiente, ¿cierto? Su pendiente de acá. Y luego calculo la pendiente de acá, ¿no? Que sería lo que me queda entre dos. A ver, voy a colocarle tita a esto, ¿cierto? Tita a este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces, tangente de teta, ¿cierto? Note que, note que tangente de teta es igual a, ¿quién? La fórmula nuevamente, ¿no? Recuerda la fórmula de la tangente, ¿cierto? Era igual a ¿quién? A la tangente de, bueno, si tú sales de este lado aquí en este sentido, ¿cierto? Es del que está arriba menos la tangente del que está abajo, ¿cierto? ¿Sobre quién? Veamos. Es igual a tangente. Bueno, sería igual a M1 en este caso, porque L1 está arriba del L2. Entonces sería M1, ¿cierto? M1 menos M2. M2 que es la tangente de L2, ¿cierto? Y acá ya podemos encontrar la tangente de, bueno, L1 yo lo voy a expresar de esta manera, antes de seguir con la fórmula, ¿no? L1 me queda así, ¿no? Y igual a 7x, ¿cierto? Muy bien, entonces la tangente de L1 es igual al coeficiente del x, ¿cierto? Cuando el y está despejado, ¿ah? Eso hay que tener mucho cuidado, es igual a 7. L2, ¿cierto? Lo despejo el y, me queda igual a aquí a x menos, bueno, más 2, ¿no? Es un ángulo conocido. Entonces, M2, ¿cierto? La pendiente es igual a 1, ¿cierto? Entonces el ángulo debería ser 45 grados, ¿cierto? Entonces en este caso me queda tangente de teta es igual a M1 menos M2, porque M1 es la recta que está arriba, M2 es la recta que está abajo, ¿cierto? ¿Qué más? Sobre 1 más el producto de esas rectas, ¿cierto? Más el producto de esas dos pendientes, ¿cierto? Muy bien. Veamos. Entonces me quedaría, en este caso, sobre 1 más, voy a seguir haciendo con rojo, sobre 1 más M1 por M2. Muy bien. ¿Quién es M1? Lo conozco, 1. ¿Quién es M2? Lo conozco, 7. ¿Cierto? 7. ¿Qué más? Sobre 1 más 7, ¿cierto? Que sería igual a menos, ¿cierto? Menos 6 sobre 8, ¿cierto? Que es lo mismo que menos 3 cuartos, ¿no? Menos 3 cuartos. Esa sería la tangente de teta, ¿cierto? La tangente de teta. Muy bien, muy bien. Pero este teta yo también lo puedo encontrar en otro lugar, ¿cierto? En otro lugar. Si aquí es teta, este ángulo de acá es 180, ¿cierto? 180 180 menos teta sobre 2, ¿cierto? 180 sobre 2, 180 menos teta sobre 2 y este ángulo también, ¿no? Este ángulo de acá es 180 menos teta
¿cierto? Menos tita sobre 2. ¿Cierto? 180 menos tita sobre 2. Muy bien. Entonces, este ángulo, como ustedes pueden, bueno, nuevamente esto lo puedo ubicar al otro lado. Este ángulo también sería 180 menos tita sobre 2. ¿Cierto? 180 menos tita sobre 2. Ok, ustedes observen que este de acá es el ángulo formado por quién? Por estas dos rectas, ¿cierto? Partiendo del L, llegando al L2, ¿cierto? O sea, que esto lo voy a llamar alfa, ¿cierto? Esto lo voy a llamar alfa. Note que alfa, ¿cierto? Alfa igual a 180 menos tita sobre 2, ¿cierto? Menos 180 tita sobre 2. Una vez que tienes eso, ¿cierto? Una vez que tienes eso, podemos calcular la tangente de alfa, ¿cierto? Note que la tangente de alfa, ¿cierto? Tangente de alfa es igual, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Tangente de alfa me quedaría igual a ángulo entre dos rectas, ¿cierto? Tangente de alfa es igual a, bueno, podemos colocarle m, bueno, este es m, ¿no? Entonces sería de la pendiente de la recta que está arriba, que sería m2, ¿cierto? M2, ¿cierto? Menos la pendiente de la recta que está abajo, que en este caso sería esta de acá, que es m, que le corresponde a l, ¿cierto? Entonces sería aquí menos m sobre 1 más m2 por m, ¿cierto? Yo a m2 lo conozco, ¿cierto? Tangente de alfa me queda así. Es igual a m2, yo lo conozco, m2 es 1, ¿cierto? 1 menos m, ¿cierto? Sobre 1 más m, me queda tangente de alfa, ¿cierto? Tangente de alfa. Muy bien. Ok, ok. Ah, muy bien. Ahora, pero observen que alfa es igual a esto, y entonces yo puedo encontrar su tangente, ¿cierto? Entonces, alfa, ¿cierto? Es igual a 90 menos tita medios, ¿cierto? Menos tita medios. ¿Cómo calculo la tangente de alfa? ¿Cierto? La tangente de alfa, ¿cierto? La tangente de alfa lo puedo calcular de la siguiente manera. De la siguiente manera. Claro, si tú quieres aplicar, bueno, tangente de alfa, ¿cierto? Quieres aplicar la fórmula, no te va a quedar, ¿no? Porque te queda tangente de 90 menos tangente de tita medios, pero tú sabes que tangente de 90 no tiene, porque el coseno es cero. Entonces, ¿cómo calculas tangente de alfa? Vamos a hacerlo gráficamente, ¿cierto? Entonces, tita medios, recuerden que tita medios, bueno, es un ángulo positivo en este caso, ¿cierto? Un ángulo positivo. Por lo tanto, vamos a ver, tengo pi medios, ¿cierto? Y tengo 90. 90 está acá, pi medios vamos a suponer que es esto de acá. Esto es pi medios, ¿cierto? Esto es pi medios. Pi medios. Y acá todo eso es 90 menos pi medios, ¿cierto? Este angulito de acá es 90 menos teta medios. Siempre confundo con teta medios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos la tangente de ese ángulo? Muy bien. Entonces, acá tenemos tangente. Claro, tú directamente, si ya te sabes la fórmula, tú puedes decir, ah, profesor, yo sé cuánto es la tangente de ese. ¿Quién es? Es la cotangente, ¿cierto? ¿Cotangente de quién? De pi medios, ¿cierto? Es decir, tú quieres usarlo sin fórmula, ¿no? Pero la idea es saber más o menos de dónde sale eso, ¿no? Entonces acá tienes 90 menos pi medios. Bueno, inclusive ni siquiera es necesario colocarlo en un plano coronado, ¿no? Entonces puedes hacer triangulito nomás, ¿cierto? Aquí 90, aquí teta, 90 menos teta medios, mejor acá, teta medios, y acá 90 menos teta medios, ¿cierto? 90 menos
teta medios. ¿Cierto? Entonces, son ángulos que su suma te da 90. Por lo tanto, ¿cierto? Tangente de este ángulo de acá, ¿cierto? Tangente de 90 menos tita medios, ¿cierto? Debería darte, ¿no? Eh, debería darte cotangente, ¿cierto? ¿De quién? De tita medios, ¿cierto? Tita medios. Muy bien, cotangente de tita medios. Muy bien, ¿quién es cotangente de tita medios? Ajá. O también puede decir que es 1 sobre tangente de tita medios, ¿cierto? 1 sobre tangente de tita medios. Ahora, para la cotangente de ángulo medio se puede calcular, ¿cierto? Se puede calcular, entonces aquí me quedaría tangente de alfa, ¿cierto? Tangente de alfa, tangente de alfa, que es cotangente de tita medios, ¿cierto? Igual a 1 menos m, ¿cierto? Por 1 más m. Asumiendo que ya podemos calcular el cotangente de tita medios, de hecho podemos calcularlo, ¿cierto? Podemos calcularlo porque tenemos el valor de tita, por lo menos la pendiente de tita lo tenemos, ¿no? La pendiente de tita lo tenemos, acá está, que es 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos. Entonces, ¿podemos encontrar m? Sí. ¿De qué manera lo podemos hacer esto? Bueno, paso a multiplicar acá, me queda 1 más m, ¿por quién? Por cotangente, ¿de quién? De tita medios, ¿cierto? Tita medios es igual a 1 menos m, ¿cierto? 1 menos m. Pasas el m a sumar acá, ¿cierto? Paso a sumar aquí, me quedaría 2, perdón, 1 más 2m. No, vamos a despejar m, ¿no? Cotangente de teta medios más m por cotangente de tita medios, ¿cierto? Igual a, aquí, igual a 1, ¿no? Igual a 1. Ahora podemos despejar 1 menos m, ¿no? 1 menos m. Entonces, ¿podemos pasar m para acá? Sí. Me queda m por 1 más cotangente de teta medios, ¿cierto? Igual a 1 menos cotangente de teta medios. Finalmente me queda que m es igual a 1 menos cotangente de teta medios, ¿cierto? ¿Sobre quién? 1 más cotangente de teta medios. ¿Cierto? 1 más cotangente de tita medios. Muy bien. ¿Cómo podemos calcular la cotangente de tita medios? Cotangente de tita medios, nosotros podemos usar la fórmula del ángulo medio, ¿cierto? Forma de ángulo medio. Calcule, menos. Calcule, cotangente, cotangente de tita medios. ¿Cierto? Puedes usar tu fórmula, ¿no? Seno sobre es la seno de tita medio sobre, bueno, en este caso sería coseno de tita medio sobre seno de tita medio, ¿cierto? Sobre seno de tita medio, si puedes calcular la cotangente. Una vez que tienes la cotangente de tita medios, ya básicamente los he encontrado, ¿no? ¿Por qué? Una vez que encuentras cotangente de tita medios, aquí te va a salir un valor numérico conocido, ¿cierto? Recuerden que tangente de tita medios nosotros sabemos, ¿cierto? Perdón, tangente de tita nosotros lo sabemos, pero nosotros eso lo podemos, si sabes cotangente de tita y o tangente de tita, puedes encontrar cotangente de tita medios. Si sabes cotangente de tita medios, sabes calcular m. Si sabes calcular m, puedes encontrar la ecuación de la recta L, ¿cierto? De la recta L. ¿Por qué? Porque el m es lo único que me faltaba encontrarlo, ¿no? Entonces, encontrar. ¿Sí? ¿Sí, John? Sí, profe, una pregunta ahí en la parte donde puso la tangente de, bueno, donde puso que es teta menos 6 octavos, profesor. Ahí en la parte de menos 6 octavos, o sea, podría ser reemplazar ahí 37 grados, porque eso es lo que vale 6 octavos, ¿no? Claro, a ver. ¿Dónde está?
A ver, claro, acá ya sale, ¿no? 53, 37, y acá el otro es Sí, 45. 37. 45. Ah, sí, de hecho sí, ¿no? De hecho sí. Y Y Tita, se reemplazaría, profe, y con eso sellaría todo lo que pueda seguir después. sí, claro. Entonces, en este caso, Ah, y de ahí sellaría las isósceles, el triángulo isósceles. ajá. Pero recuerda que tangente, claro, tangente de tita, ¿cierto? Bueno, en este caso, aquí me ha salido 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos, eso significa, bueno, esto es tita, ¿cierto? Eso sería 180 menos tita, eso significa que aquí sería 37, ¿cierto? Entonces, significa que teta debería ser, ¿quién? Bueno, 180 menos tita, ¿cierto? 180 menos tita me sale 37. 37 medios tenía que salir, ¿no? ¿Cierto? Si tú te das cuenta, mira, aquí, esto es teta, ¿cierto? No, vuelvo a decir, esto es teta, ¿cierto? Esto es teta. La tangente de teta es menos 3 cuartos. Eso significa que teta es un ángulo mayor que 90, ¿cierto? Pero como es igual a 3 cuartos, y aquí entonces debería ser 37, ¿cierto? 37 grados. Eso significa que teta debe ser 180 menos 37. Entonces alfa debería ser 37 sobre 2, ¿no? 37 sobre 2. Alfa debe ser 37 sobre 2, claro, ¿no? Cotangente de tita medios, recuerde que tita es igual a 37, bueno, 37 medios, ¿no? Tita no, alfa. En ese caso lo hubiéramos hecho directo ahí, ¿no? Con el alfa. Alfa es igual a 37 medios. Sí, pero igual tenías que calcular la tangente de 37 medios, ¿no? Ah, recuerden también que, bueno, el 37 y el 53 son números aproximados que se le dan para esto de acá, ¿no? Pero en sí, para el triángulo con rectángulo con lados 3, 4 y 5, son números muy cercanos a 53 y números muy cercanos a 37, pero no son exactamente 37 y 53, ¿no? Pero, por temas de cálculo, siempre se asume que es 53 y 37, ¿no? Muy bien, entonces de ahí también saldría una manera sencilla y rápida, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es simplemente encontrar el cotangente en ese caso, ¿no? Muy bien, nos quedamos en el ejercicio número 8 ahora, ¿no? Ejercicio número 8 nos están dando, eh, hallar el punto simétrico, ¿cierto? Punto simétrico de ejercicio número 8. Hallar punto simétrico de P, ¿cierto? De P. Hallar punto simétrico de P. Hallar punto simétrico de P, donde P es igual a 4,6. Con respecto a la recta L, ¿cierto? La recta L, bueno, ahí está dado de forma en conjunto, ¿cierto? Todos los pares ordenados, tal que X es igual a 3 menos 2t y Y es igual a 1 más 2t, ¿cierto? Bueno, acá está en su forma paramétrica, vamos a colocarlo así, ¿cierto? Vamos a colocarlo en su forma paramétrica. X es igual a 3 menos 2t, ¿cierto? Y es igual a 1 más 2t, ¿cierto? 1 más 2t. Muy bien, nos piden hallar el punto P el punto simétrico de P, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a ubicar su recta de esta, ¿no? Claro, si tal vez se te dificulta verlo de esta manera, lo puedes transformar de esta manera. Dices X, Y, ¿cierto? Es igual a 3 menos 2t, ¿cierto? Coma 1 más 2t, ¿cierto? De acá tiene lo siguiente. X, Y, ¿cierto? Separo los que no tienen t, los que no tienen t me quedaría 3,1 más t, ¿cierto? Más t por menos 2,2, ¿cierto? Por menos 2,2. Y esta sería su ecuación vectorial, ¿cierto? Su ecuación vectorial. Bueno, este sería su vector direccional. Este sería un punto por donde él pasa, porque cuando t es igual a 0, x, y es igual a 3,1, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con esto de acá. Muy bien. Así.
podemos hacerlo gráficamente para ver más o menos por dónde va. Dice que pasa por el 3,1. Ah, ok, ubico el 3,1. Ok, aquí va 3,1. ¿Qué más? Bueno, un poquito más arriba tal vez. 3,1. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos el punto Y. El Y, debemos ubicar otro punto para poder graficar eso, ¿no? Vamos a darle a t igual a 1. Si t es igual a 1, ¿cierto? Eso significa que pasa por el punto, bueno, aquí quedaría menos 2,2. Sumas, me quedaría 1,3, ¿cierto? 1,3. Entonces sería más o menos por acá. 1,3. Tal vez un poco más arriba. 1,3 por acá. Entonces, por acá pasa la recta. Entonces, podemos ya unir estas rectas. Salió muy chueco. Muy arriba. Ya vamos a suponer que esta es la recta. Y tenemos el punto P, ¿cierto? El punto P nos dicen que es el punto 4,6. Entonces, el punto 4,6 lo vamos a ubicar por acá. 4,6, ¿cierto? 4,6 debe estar más o menos por aquí. Vamos a colocarlo por acá. Ese sería el punto P, 4,6. Nos dicen encontrar su punto simétrico. ¿Quién es el punto simétrico? Un punto simétrico es aquel punto que se encuentra al otro lado de la recta, ¿cierto? A una misma distancia a una misma distancia de L que el punto P, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo llego de forma ortogonal, ¿cierto? A la recta L, entonces su punto simétrico es el punto que está al otro lado de la recta, ¿no? Que tiene la misma distancia de P a L, ¿no? Entonces también es ortogonal a la recta, este de acá, y aquí sería su punto simétrico que lo voy a llamar P', ¿cierto? P'. Muy bien, entonces debemos encontrar el punto P', ¿no? Punto P'. Ok, tenemos dos formas para encontrar el punto P'. Podemos calcular la ecuación de la recta normal que pasa por este punto, ¿cierto? Que pasa por ese punto, o podemos hacerlo de forma vectorial también, ¿cierto? De forma vectorial. ¿Cómo sería? ¿Cuándo nos convendría? Veamos. Primero, vea que nosotros podemos encontrar esta distancia, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar esta distancia. Nosotros tenemos una fórmula para encontrar esa distancia. Pero para encontrar esa fórmula, nosotros necesitamos tener ¿quién? Necesitamos tener su forma general de la recta, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la forma paramétrica. Pero profesor, ¿cómo llevo a la forma general, ¿no? Partiendo de la forma paramétrica o de la forma vectorial, que es este caso, ¿no? Ahí está la forma paramétrica y de la forma vectorial. Fácil, ¿cierto? Recuerden que a la forma paramétrica puedo llegar usando la forma normal, ¿cierto? Porque necesito una ecuación todo igual a cero, ¿cierto? Entonces, para encontrar la forma de la L, este que le voy a llamar L, ¿no? Este que le llamo L. Recuerde que la ecuación de L vendría a ser igual, ¿no? Una normal, ¿cierto? Una normal por, ¿cierto? Un punto P menos un punto P0, donde un punto P0 que pertenezca a la recta, ¿cierto? Pero acá P0 yo tengo un P0 que pertenece a la recta. ¿Qué punto? Por ejemplo, el punto 3,1, ¿cierto? 3,1 pertenece a la recta, entonces yo puedo usarlo eso como el punto que pertenece a la recta. Ah, pero profesor, usted no tiene la normal. Claro, pero yo puedo obtener la normal, porque esta es la direccional. Entonces yo puedo tener una normal. Tomamos la normal igual al vector menos 2,2 ortogonal, ¿cierto? Que puede ser cualquier vector normal. 2 ortogonal. ¿Quién es este vector ortogonal? Ah, paso la ordenada con signo cambiado a la abscisa, ¿cierto? Y la abscisa pasa al otro lado con su mismo signo. Entonces me queda menos 2, menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería su vector, su ecuación normal de L? Entonces, L vendría a estar dado por quién, ¿cierto? Esto igual a 0. Por la normal, bueno, la normal no sé por qué le puse aquí esto, ¿cierto? Sería igual a la normal, que es menos 2,2, ¿cierto? Menos 2,2 por P menos P0, claro, a P le está dando X, Y, ¿cierto? Y a P0 y es un punto que lo conoce, ¿cierto? ¿Cuál es ese punto P0 que hemos tomado? Tomando P0 igual a P0, un punto de la recta, cualquier punto, vamos a colocarle 3,1. 3,1, muy bien, entonces 3,1, coloco acá 3,1.
Listo. ¿Sí? Ahí en XY es 4,6, ¿no, profe? Eh, Como sí, 4,6. claro, reemplazaría nomás 4,6 menos Sí. P0, 3 Ah, sí. y Sí. 3,1. Sí, sí. No, calma, es que estamos confundiendo este punto P con el punto P de acá. Sino que era la fórmula general, sino que este P de acá, ¿cierto? Este P es aislado, este P es del punto que está fuera de la recta, sino que este es para puntos en general, ¿no? Por eso es que vamos a colocarle este punto, bueno, es que me dieron punto P como así. Es un punto, pero ese punto no está en la recta, ¿no? No hay que tener cuidado ahí. Tal vez debemos colocarle un punto. eh, ¿Qué punto podemos colocarle? X, y simplemente, ¿no? X, y menos eso, ¿cierto? Menos X, y menos P0, ¿cierto? Así me va a quedar mejor, ¿no? Si no nos vamos a confundir con este P de acá, ¿no? La forma general era el punto X, la normal por X, y menos un punto P0 que estaba en la recta, ¿ok? Entonces aquí en este caso me queda X, y menos 3,1 igual a 0. Y de acá ya podemos obtener su ecuación general, ¿ah? ¿Por qué? Bueno, aquí me quedaría menos 2,2, ¿cierto? Bueno, la normal, bueno, menos 2, menos 2, ¿no? Queda normal ¿por quién? Por x menos 3, ¿cierto? Y menos 1, igual a 0, ¿cierto? Y acá tengo que menos 2x, ¿cierto? Menos, con más, me queda más 6, más, o menos en este caso, me quedaría menos 2y, más 2, ¿cierto? Igual a 0. Finalmente esto me queda, puedo, obviamente, dividir por 2, ¿no? Me quedaría, por menos 2 vamos a dividir todo, ¿no? Me queda menos x, bueno, por menos 2 por menos un medio vamos a dividir. Bueno, vamos a multiplicar por menos un medio. Entonces me quedaría x más, me quedaría menos en realidad, menos 3 más y menos 1, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, al final me quedó x más y menos 4, igual a 0, ¿cierto? Con pendiente 1,1, ¿no? Bueno, pendiente menos 1, o con vector direccional menos 1, entonces, muy bien, ahora ya tenemos este vector de acá, ¿cierto? Obtenemos esto de acá, ahora podemos encontrar su distancia del punto P 4,6 al punto, bueno, a la recta L, ¿no? Bueno, recuerden que si esta es la ecuación, si está bien calculado eso, el 3,1 debería satisfacer eso, ¿cierto? Claro, si tú pones acá 3 más 1 menos 4 igual a 0, entonces está bien la ecuación, ¿cierto? Muy bien, una vez comprobada esta ecuación, podemos calcular la distancia del punto P a dónde, a L. ¿Cómo es? En vez de, bueno, como el P es 4,6, ¿verdad? Lo único que hacemos es acá tomar el valor absoluto. En vez de X, voy a colocar la abscisa de P y en vez de Y, voy a colocar la ordenada de P, ¿cierto? Entonces me queda 4 más 6 menos 4, ¿cierto? Que estamos reemplazando simplemente acá en esa fórmula sobre la raíz cuadrada del coeficiente al cuadrado de x, que le voy a colocar 1 al cuadrado, más el coeficiente de y, que es 1 al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, esto me queda 6 sobre raíz cuadrada de 2, ¿cierto? 6 sobre raíz cuadrada de 2, y así quieres racionalizas o no. Muy bien, entonces al final de cuentas me quedó que esta distancia de acá es 6, raíz de 2, ¿cierto? 6 raíz de 2. Entonces, ¿cuál sería toda esta distancia de acá? Esta distancia de acá vendría a ser el doble, ¿cierto? Porque eso es simétrico. Vendría a ser 12 raíz de 2, ¿cierto? Esta distancia. 12 raíz de 2. Entonces, el punto P' yo lo puedo obtener de la siguiente manera. Este punto más el módulo por el vector direccional, bueno, el vector normal sería en este caso, ¿no? El vector normal. Entonces, note que, ¿sí? John, sí. Profe, una pregunta, si se racionaliza, se tendría 3 raíz de 2, ¿no? Sí, 3 raíz de 2.
Si es 3 raíz de 2 si, de la distancia del punto P a Ah, la red, claro, Fan sería 2. 6 raíz de 2. Sí, me he confundido acá, tiene razón. 6 raíz. ¿Por qué coloqué 6 sobre? Aquí era 6 sobre raíz de 2, ¿no? ¿Por qué coloqué 6 raíz de 2? Muy bien, igual. 3 raíz de 2 vamos a colocar aquí, entonces todo es. Gracias, John. 3 raíz de 2, ¿cierto? 3 raíz de 2. Muy bien. Genial. Entonces, aquí al final de cuentas me quedó 3 raíz de 2. Entonces, note además que el punto P' es igual al punto P, ¿cierto? Por el unitario en esa dirección, o sea, en la dirección de P', ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y quién es esa dirección P'? O sea, el unitario del vector ortogonal, ¿cierto? Entonces, P' sería igual al punto P, ¿cierto? Al punto P más, ¿cierto? Más, ¿más quién? Más el vector normal, unitario, ¿cierto? En este caso, vector normal, más vector normal sobre su módulo, ¿cierto? Porque tiene que ser unitario para poder multiplicar la longitud, ¿cierto? Sobre el vector normal por la longitud, ¿cierto? Por la longitud que es r de 2. Ah, pero profesor, no entiendo eso. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí para llegar hasta acá, ¿cierto? Es sumarle esto más todo este vector de acá, ¿cierto? Más todo este vector de acá para llegar al punto P'. Pero ¿quién es este vector? Este vector es su módulo, ¿cierto? Su módulo sobre su módulo multiplicado por el vector unitario, ¿cierto? ¿Quién es su módulo? Esto, C raíz de 2. ¿Quién es su vector unitario? El vector unitario de la normal, ¿cierto? Porque estos dos son paralelos. Muy bien. Y acá lo único que tiene que hacer es el punto P es 4,6, ¿cierto? 4,6 más la normal. ¿Quién es la normal? La normal me quedó 2, bueno, menos 2,2, menos 2, menos 2, ¿cierto? Menos 2, menos 2 sobre la norma de menos 2,2, ¿cierto? Menos 2, ¿cierto? Por 6, raíz de 2. Muy bien, ahí el raíz de 2 ya va a desaparecer, me queda 4,6, ¿cierto? Más, bueno, le voy a poner menos ya aquí, me queda 2,2, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿cierto? Más 2 al cuadrado, ¿cierto? Por c raíz de 2, ¿cierto? Al final abajo me quedaría 4 raíz de 2, ¿cierto? 4 raíz de 2. Con ese raíz de 2 se va. Entonces me quedaría 4,6 menos 2,2. Voy a colocarlo aquí. Me quedaría 2 raíz de 2, ¿cierto? 2 raíz de 2 por 6 raíz de 2. Acá este y este se va, ¿cierto? 6, bueno, aquí podría multiplicarlo inclusive. Me quedaría 6,6, ¿no? Quedaría igual a 4,6, ¿cierto? Acá dividido por 2 me queda 1, por 6 me queda 6, 6,6. Y este vector me ha quedado finalmente como menos 2, ¿cierto? Coma 0, ¿no? Menos 2,0. Menos 2,0. Significa que este vectorcito debería ser por ahí. Bueno, no está a escala, ¿no? Pero debería ser así. Menos 2,0. Es que no me he equivocado por acá. Menos 2,0. Muy bien. Porque al final de cuentas ese era 4,6. Claro, para acá hay una. Es que no necesariamente llegaba por acá, ¿no? Tendría que ser un poquito más abajo y llegaba justo por acá. Pero igual la respuesta está correcta, ¿ok? Me queda el punto P', me queda menos 2,0, ¿cierto? Menos 2,0. Menos 2,0. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? El ejercicio número 9, ¿no? Ahora sí, el ejercicio número 9. Es con respecto a una partícula, ¿no? Dice, ¿no? La partícula P1 tiene la velocidad, bueno, el vector velocidad dado por 5,30 que parte del origen en el instante t igual a 0. Veamos. Es el ejercicio número 9. Nos dice que la partícula P1 sale del origen, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a dar un plano, ¿cierto?
que no necesariamente va a estar a escala porque tiene números grandes acá, ¿no? ¿Ok? 100,30, un vector que es un poco más horizontal, ¿cierto? Vamos a poner que este es el vector 100,30, es el vector P1. ¿Qué más? Que parte del origen en el instante t igual a 0. Una partícula P2 tiene vector direccional 50,30, menos 30, ¿no? Y parte del punto 0,270. Eso está muy lejos. 0,270. Vamos a suponer que esto está por acá. Es el punto 0,270, ¿cierto? Entonces, en el instante t igual a 0. O sea, por acá y la otra parte del origen, ¿cierto? Parte del origen. Muy bien. Para encontrar la trayectoria, primero vamos a encontrar la trayectoria. L1 va a determinar la trayectoria de la partícula P1, ¿cierto? Y L2 va a determinar la trayectoria de P2, ¿cierto? Recuerden para L1, ¿cierto? Entonces L1 debería ser igual ¿a quién? L1 debería ser un punto donde él pasa, ¿cierto? Un punto donde pasa, ¿cierto? Le vamos a llamar P1 acá, ¿no? P1 más un escalar multiplicado por el vector direccional, que en este caso el vector direccional es el vector velocidad, que sería 100,30, ¿cierto? 100,30. ¿Por qué es el vector direccional? Porque me dice que la partícula sale en ese sentido, ¿cierto? Entonces significa que camina en ese sentido, por lo tanto su recta debería ser, ¿no? Pero recuerden que el P1 es cualquier punto que pertenece a L1, ¿cierto? ¿Y cuál es ese punto que pertenece a L1 que es más sencillo de manipular? El punto 0,0, ¿cierto? Entonces tomando el punto P1, 0,0, ¿cierto? Voy a llamar P1 a esto. No es que P1 ya es la partícula, ¿no? Entonces vamos a colocarle otro punto. Bueno, debería ser P0. P0 vamos a colocarlo acá, ¿no? Aquí a L2 le vamos a colocar un P0', ¿no? P0' más un escalar multiplicado por su vector direccional. Pero su vector direccional nos dice que, bueno, él está viniendo en el sentido menos 50, menos 30, ¿cierto? S por 50, menos 30, ¿cierto? Pero un punto P0' puede ser cualquier punto, ¿cierto? Cualquier punto por donde pasa la recta. ¿Cuál es el punto donde pasa la recta más que tengo a la mano? 0,270, ¿cierto? Entonces L2 debería ser igual a 0,270 más S, ¿cierto? Más S por 50, menos 30, ¿cierto? 50, menos 30. Muy bien. 50, menos 30. Entonces debería ser más o menos así, ¿no? Por acá deberían interceptarse. Entonces este es L1, ¿cierto? Y esta sería la recta L2, ¿cierto? Esta sería la recta L2. Muy bien, entonces a nosotros nos interesa, ya tenemos la ecuación paramétrica, bueno, por lo menos de L1, del L2 también ya tenemos su ecuación paramétrica. Lo único que tenemos que hacer es encontrar el punto de intersección, ¿cierto? ¿Dónde se intersectan las trayectorias? Se intersectan justo en este punto, ¿cierto? Entonces, como este punto de intersección pertenece a la recta L1 y pertenece a la recta L2, ¿eso qué significa? Que este punto de intersección que le voy a llamar, ¿qué le voy a llamar? Eh, Vamos a llamarle A0, B0, ¿cierto? A0, B0. Entonces, el A0, B0 debería satisfacer tanto la ecuación L1 y la ecuación L2, ¿cierto? La ecuación L2, ¿cierto? Entonces, aquí hemos dicho que el P0 puede ser 0,0, entonces podemos prescindir de él, ¿no? Entonces, me queda así. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? El punto A0, B0 pertenece a la intersección, ¿cierto? De L1 con L2. Entonces, A0, B0 satisface ambas ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones de ambas rectas. Satisface las ecuaciones paramétricas o cualquier ecuación respecto a esas rectas
ecuaciones de ambas rectas, ¿no? De ambas rectas. Muy bien, ¿cómo calculo? Entonces, significa que A0, ¿cierto? Como B0, debería ser igual a un T, ¿cierto? Un T por 100,30, ¿cierto? Y también el A0, B0, ¿cierto? Debería ser igual a, bueno, aquí me quedaría 50S, ¿cierto? 50, bueno, vamos a ponerlo como no me dejaba arriba. Me quedaría igual a 0,270, ¿cierto? 0,270 más S por 50, menos 30, ¿cierto? Que esto es igual a quién? A 50S, ¿cierto? 50S, 270 menos 30S, ¿cierto? Menos 30S. Muy bien, menos 30S. ¿Ok? Ahora, como A0 y B0, bueno, estos dos son iguales, podemos igualar coordenadas, ¿cierto? Entonces, de acá tenemos que 100T debería ser igual a ¿quién? A 50S, ¿cierto? A 50S. ¿Y qué más? Que 30T debería ser igual ¿a quién? A 270, ¿cierto? 270 menos 30S, ¿cierto? Menos 30S. Ok. De acá tengo que 2t, ¿cierto? Es igual a s. Y de acá obtengo que, bueno, dividiendo todo entre 30, me quedaría que t, ¿cierto? Es igual a 9 menos s, ¿cierto? Como s es igual a 2t, entonces simplemente me queda aquí 9 menos 2t, ¿cierto? Porque s es igual a 2t. Esto implica que 3t es igual a 9, ¿cierto? Lo que implica que t es igual a 3. Si t es igual a 3, automáticamente ya tengo el punto A0, B0. Entonces, A0, B0, ¿cierto? Es igual a 3 veces, ¿cierto? 3 veces, ¿quién? 3 veces 100, ¿cierto? 3 veces 100, 30. O sea, sería el punto igual a 300, ¿cierto? Significa que ha venido más o menos así, bien oblicuo, ¿no? Entonces el B1 quedó más o menos por acá. El B1. Que tenga sentido el gráfico. Ok, muy bien. Entonces esto me queda 300,90, ¿cierto? 300,90. Es el punto A0, B0. Entonces ese sería el punto de intersección, ¿cierto? El punto de intersección. La pregunta número B nos dice, ¿colisionan las partículas? ¿Cierto? Que colisionen significa que si en algún momento se van a interceptar, ¿cierto? A interceptar. Entonces, en el tiempo, ¿qué tiempo? En el tiempo t igual a 300, ¿cierto? En t igual a 300, nosotros tenemos, bueno, en el punto x0 igual a 300, que sería, bueno, el punto, ¿no? X igual a 300, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿John? ¿Sí? Sí, pues. En este caso, la velocidad y vendría a ser, bueno, X vendría a ser la distancia y Y el tiempo. Exactamente. Exactamente. Entonces, No, entonces a ver. Ajá. A al ver. revés. No, no. X debería ser el tiempo y Y debería ser la distancia, ¿no? Porque si tú observas, aquí en el tiempo 0 es igual a 270. Coordenada 0, abscisa 0, 270, ¿cierto? El otro vector, el L1 sale del punto 0,0 y se dirige en la dirección B1, en la dirección del vector B1, ¿no? Entonces aquí es tiempo, ¿cierto? Tiempo. Y aquí es distancia, ¿no? O sea, ¿dónde se encuentran en el lugar? Es que ellos están caminando en el plano, entonces este sería el recorrido, ¿no? El recorrido por donde pasa la partícula P2 y aquí por donde pasa el P1. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para el punto A0, vamos a ver en qué tiempo se encuentra, ¿no? Vamos a ver. Ah, bueno. Entonces, para que ellos intersecten, debemos tener que los tiempos son iguales, ¿cierto? O sea, para que se intersecten, porque claro, puede ser que la partícula se fue por esta recta de acá, pero puede ser que en el tiempo 4, ¿cierto? En el tiempo 4,
ese, el tiempo 4 el otro recién esté pasando por acá. Ah, tienes razón, entendí tu pregunta, claro. Ahora el tiempo, tiene razón. Bueno, el tiempo en realidad vendría a ser el parámetro, ¿no? El parámetro, este parámetro de acá. Ahora entendí. En realidad, el tiempo es este de acá para el L1 y este sería el tiempo para el L2. ¿Ok? Claro, es incorrecto lo que afirmé en el sentido de que lo de acá vendría a ser el tiempo. En realidad, esto no representa ni el tiempo ni distancia que recorre. Simplemente el punto X, Y. El espacio. Ajá, el punto X, Y Ah, ubica el punto en el espacio donde se encuentra. Ajá. Pero muy buena pregunta, sí. pero Entonces, por qué vendría a ser el tiempo en la parte del módulo? Digo, sí, en la parte del T y S. ya, te voy a indicar por qué vendría a ser el tiempo. Mira, porque bueno, primero para el L1, ¿cierto? Para el L1. Tienes el L1 ahí y me dice que, bueno, yo te estoy afirmando que el T, bueno, este de acá, el vector B1 es 100,30, ¿verdad? Ok. Cuando el tiempo es cero, o sea, cuando T es cero, está justo en el origen, ¿cierto? Está justo en el origen. Como el vector B1 es el vector direccional, o sea, el vector conforme él corre, ¿cierto? O sea, me está diciendo que para un tiempo 1 ha recorrido este vector, ¿no? 100,30. Entonces, siempre él, pasado un tiempo, va a recorrer 100,30. Bueno, va a recorrer el vector 100,30, ¿cierto? Entonces, 100,30 por acá en tiempo 1. Entonces, como está yendo siempre sigue esa dirección de ese vector, en el tiempo, para otro tiempo de tamaño 1, digamos para tiempo T2, ahora debería seguir la misma dirección, ¿no? Debería ser 100,30, ¿cierto? 100,30. Entonces, cada vez que pasa una unidad de tiempo, va aumentando un 100,30 más, ¿cierto? Y eso es lo mismo que sumar los tiempos. 1, 2, 3 por 100,30. Me queda aquí. T veces 100,30. Lo mismo para el de acá, ¿no? Lo mismo para el de acá. En el tiempo cero, ¿cierto? En el tiempo cero me dice que sale de la coordenada 0,270, ¿cierto? 0,270. Entonces, como sigue este vector de dirección, ¿cierto? Significa que está viniendo de esta manera. O sea, para cada unidad de tiempo, él ha recorrido justo la distancia del vector velocidad, ¿cierto? Porque recuerda que la velocidad en sí es la norma de ese vector, ¿cierto? La velocidad en sí es la norma de ese vector, pero el vector me está dando la dirección, ¿cierto? Me está dando la dirección. Entonces, para cada unidad de tiempo, recorre ese vector, o sea, recorre la norma de ese vector. Luego, como sigue esa misma dirección, vuelve a transcurrir otro vector más y cada vez vas sumando otro vector, ¿no? Otro vector. Y así sucesivamente, ¿no? En realidad, ese dato está de forma implícita ahí en el problema, ¿no? Porque cada vez que te dan un vector velocidad, se asume, ¿cierto? Se asume que para una unidad de tiempo ha recorrido bueno, ha recorrido la norma de ese vector siguiendo la dirección de ese vector, ¿no? Siguiendo la dirección de ese vector. Entonces, Entonces recorrí el 3 segundos, profe. claro, bueno, segundos, ¿no? Segundos. Porque el problema que dice, claro, en el instante t igual 0. Aquí no habla de segundos, no habla de minutos, pero se supone que es una unidad de tiempo, ¿no? Es una unidad de tiempo, ya sea minutos, segundos o horas, ¿no? De acuerdo a cómo se esté trabajando. Entonces, se asume que es una unidad de tiempo. En este caso, puedes asumir que es segundo, ¿no? Otra cosita también, ¿cierto? Entonces, para que ellos bueno, ese de acá es la trayectoria, ¿cierto? Es como decir, dos carros, ¿cierto? Imagina el plano acá, un carro va en esta dirección y otro carro va en esta dirección. Claro, si tú miras el recorrido del carro, va por esta recta de acá. Si tú miras el recorrido de este carro de acá, va por esta recta de acá. Pero puede ser que en el tiempo 4, ¿cierto? El tiempo 4, el carro 1 pasó por acá, ¿cierto? Pero puede ser que en ese tiempo el de acá todavía esté por acá, ¿cierto? Entonces, de tal manera que ellos no se interceptan, no se chocan, ¿no? No se chocan. Las trayectorias se chocan, pero eso no significa que las partículas colisionen, ¿ok? Por eso es que nos piden ver si realmente colisionan. Para que realmente colisionen tienen que pasar ambos por este punto en el mismo tiempo, ¿cierto? En el mismo tiempo. No pueden pasar en tiempos diferentes, porque si pasan en tiempos diferentes por ese punto, significa que ellos no colisionan. Pero vamos a verificar si ellos colisionan o no. ¿Ok? Entonces, como a cero, entonces, ¿para qué tiempo? ¿Para qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Para qué tiempo pasa P1
y P sub 2 por A0,B0, que en este caso es 300,90, ¿no? 300,90. Muy bien. ¿Por qué tiempo? Entonces, para ello, lo único que tengo que hacer es calcular lo siguiente, ¿cierto? Como él está en la recta L1, debe satisfacer la ecuación paramétrica de L1, ¿cierto? La ecuación paramétrica de L1 es T veces 300,30, ¿cierto? Entonces, para ese caso, T es igual a 30, ¿cierto? Para L1, ¿cierto? Para L1, el T es igual a 30. De hecho, ya hemos encontrado, ¿no? T es igual a 3, perdón. El T es igual a 3, justo lo que estaba acá, ¿no? Pero ¿quién es ese? Si tú te das cuenta acá, S, ¿cierto? S, bueno, voy a colocarle aquí asterisco, tal vez, aquí. De hecho, de acá ya hubiéramos sacado, concluido que de hecho nunca colisiona, ¿no? ¿No? Nunca colisiona. Mira, de asterisco, tú vas a tener que S, ¿cierto? S es igual a 2 veces el tiempo, ¿cierto? O sea, pasa en el segundo 6, ¿no? Esto implica que S es igual a 6. O sea que cuando pasaron 6 segundos, la partícula recién llegó aquí, ¿cierto? Pero cuando ya han pasado 6 segundos, la partícula L1 ya está por acá, digamos, o sea, ha pasado ya, entonces ellos no colisionan. Entonces, como los tiempos son diferentes, ¿cierto? Como S es diferente de T, esto implica que P1 y P sub 2 no colisionan. No colisionan. No colisionan. Muy bien. No se intersectan, ¿cierto? No colisionan las partículas. Y dice, ¿en qué instante debería partir la partícula P1 para chocar con P2? ¿Cierto? Debería partir en el instante T3, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué debería partir en el instante T3? T igual a 3. Claro. Porque, porque si él partiese del T3, ¿cierto? Del tiempo T3, entonces significa que en el pasado 3 unidades de tiempo, él recién va a partir, ¿cierto? Entonces, hasta llegar hasta acá, ha pasado 3 unidades de tiempo. Justo lo que se ha demorado el de acá, ¿no? Justo lo que se ha demorado el de acá. Entonces, el tiempo, bueno, ese sería la C, ¿no? El tiempo en que debería partir tiene que ser la diferencia de los tiempos, ¿no? O sea, tienes que calcular la diferencia del tiempo, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, ¿no? Si el carro P1, ¿cierto? Llegó 30 minutos antes que el P2, entonces para que lleguen juntos, entonces el carro P1 debería, digamos, salir 30 minutos después de su punto de partida. En ese caso sería la diferencia de los dos tiempos, ¿no? Entonces el tiempo en que debería partir el P1 para alcanzar a P2, alcanzar para alcanzar o para chocar con P2, para colisionar con P2, colisionar con P2, ¿cierto? Con P2 es justo la diferencia, es la diferencia de tiempos. Diferencia en módulo, ¿no? Diferencia de tiempos. Porque tú puedes hacer T menos 6 o 6, T menos S o S menos T de tiempo, ¿no? De tiempo. Acá, cuando hablo de diferencia de tiempo, se asume que voy a restar al mayor, le voy a restar el menor, ¿no? En general pones S menos T, ¿no? S menos T igual a 3. Entonces, no, la diferencia de tiempo no realmente no. ¿Por qué? La diferencia de tiempo es más algo, ¿no? A ver, ¿por qué? Entonces, para colisionar, tiene que esperar, ¿cuánto tiempo? Tiene que esperar 3 minutos, ¿no? 3 minutos. 3 unidades de tiempo. Debería partir P1 para colisionar con P2. Entonces, aquí digo, el tiempo en que debería partir P1 para colisionar con P2 debería ser la diferencia del tiempo, ¿no? En este caso sería T menos o S menos T3, ¿cierto? Debería, el tiempo en que debería partir P1 para colisionar, el tiempo que debería esperar, ¿no? El tiempo que debería esperar para partir, ahí está bien. O sea, debe esperar 3 unidades de tiempo más para justo coincidir en ese punto, en el tiempo, ¿no? En el tiempo que... Porque si se demora 3, bueno, para llegar acá ha demorado 6 segundos, ¿cierto? Inicialmente, 6 segundos. 6 unidades de tiempo, ¿no?
6 unidades. Vamos a suponer que son 6 segundos. El de acá no, en realidad el L1 demoró 3, ¿no? Entonces ha demorado 3 segundos, ¿cierto? 3 segundos. El de acá ha demorado 6 segundos para llegar allá. 6 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo debe esperar esto para colisionar con este? ¿No? Eh, Debería esperar 3 segundos, ¿cierto? Porque si él espera 3 segundos, entonces ya habrá recorrido la mitad. Entonces, ha recorrido la mitad, que hay 3 segundos, aquí hay 3 segundos. Entonces, cuando él parte en el tiempo 3, entonces ambos partirían de acá, al momento que ha recorrido 3 segundos, este llega acá y el de acá, pasado 3 segundos, justo colisionan, ¿no? Entonces, es una buena forma de verlo gráficamente. Luego hay otro que, bueno, lo demás, lo bueno es que los ejercicios están variados, ¿no? Hemos estado desarrollando ejercicios con respecto a ángulos, intersección de rectas, ¿qué más? Ecuaciones, paramétricas y todo eso, ¿no? Entonces están variados. Las demás son parecidas también, ¿no? Ahí tienen más ejercicios adicionales para que vayan practicando. Si ustedes quieren algún día, antes del examen, podemos reunirnos y solucionar algunos problemas que han quedado pendientes, ¿no? Sí, profe, sería genial. Sí, profe, porfa, sería excelente. Claro, eso Ujú. lo programamos 2 semanas antes del examen, puede ser, ¿no? Podemos coger ejercicios variados que no hemos resuelto y lo podemos desarrollar, ¿no? Profe, Sí. podría, no sé si usted de la práctica de